quiero compartir con ustedes un pasaje, una porción de la Escritura que está en Números 20 del 1 al 13. Números capítulo 20, versículos 1 al 13, ¿sí? No suelo leer así muchos versículos, pero hoy voy a leer estos 13 versículos. Así que yo los voy a leer y ustedes me pueden acompañar. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Allí murió María, la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua, y todos hablaron contra Moisés. Dijeron: ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable, y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postraron sobre su rostro, y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación, y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña, y Moisés les dijo: óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia, y bebieron la congregación y sus animales. Pero el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron, es decir, ni me honraron, delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las llamadas aguas de la rencilla. La versión tradicional dice Meriba. Pues por ellas contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. 4 puntos breves quiero compartir con ustedes de este texto. El punto número 1. Dios le dijo a Moisés, ante la necesidad de agua, que le hablara a la roca. Háblale a la roca, y la roca te dará agua. Y Moisés lo que hizo, en lugar de hablarle a la roca, fue hablarle a la gente. Óiganme ustedes, rebeldes, acá con Aarón vamos a sacar. Y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Y yo, de paso, ustedes saben que la roca en la Biblia representa a Jesús. Hay muchísimos pasajes, pero por ejemplo, 1 Corintios 10:4, cuando Pablo, haciendo alusión a este mismo texto de Números 20, en 1 Corintios 10:4 dice: todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Esa roca, que era dadora de vida, porque de ella emanaba agua, y el agua los mantenía con vida, era un símbolo de Cristo. Pero incluso en el mismo contexto de los 40 años en el desierto, porque Números 20 está dentro del contexto de los 40 años en el desierto, el maná, que recibían también todos los días, ¿sí?, ese pan del cielo, que caía del cielo, ¿sí?, también representa a Cristo. En Juan 6:41 dice: los judíos murmuraban acerca de Jesús, porque Jesús había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Haciendo alusión ¿a qué? Al maná que descendía del cielo. Con esto les quiero decir, podría citar muchos pasajes más, pero con estos pasajes quiero de alguna manera dejar claro que toda bendición viene de Jesús. Jesús es la fuente de toda bendición.
Y entonces vos fíjate, el pueblo de Dios tiene un problema grave. Millones de personas, una cantidad similar de animales sin agua. Problema grave. Y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. ¿Y la roca representa a quién? A Jesús. Háblale a Él. Las bendiciones vienen por medio de Jesús. Por eso Dios nos pide que oremos en el nombre de Jesús. Por eso Dios, por medio de Pablo, dice que tenemos que vivir en Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Toda bendición viene a través de Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, ¿a quién tenemos que hablarle? A la roca, a Jesús. No, Moisés fue y le habló a la gente, ¿no? Y nosotros somos peores que Moisés, no, ni siquiera iguales, peores. Cuando tenemos problemas, tenemos la tendencia de contar esos problemas a otros seres humanos con la intención de que esos otros nos solucionen. No está mal contarle mis problemas o compartirlos con otros. A veces nosotros nos sentimos aliviados cuando compartimos el problema que tenemos, al contarlo con otros. El problema es cuando nosotros lo compartimos con la intención de que el otro me lo solucione. Yo lo veo mucho esto, y ustedes seguramente también, pero en mi caso, porque a mí mucha gente me cuenta problemas. ¿O no? Mucha gente. Y está bien, no tiene nada de malo. Pero, ¿saben dónde viene mi frustración? Cuando después que me contaron el problema y yo los escuché, naturalmente, ¿qué hago yo? Porque yo ya conozco esto. ¿Qué hago? Los llevo a Cristo. Porque yo no le voy a solucionar el problema. Si me llamas para convencer a tu marido de que venga a la iglesia, ¿qué puedo hacer yo para que tu marido venga a la iglesia? Si me llamas para convencer a tu hija de que vuelva a la iglesia. Si me llamas para convencer que yo convenza a tu esposa para que deje bautizar a tu nene. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Me entienden, no? ¿Quién le va a solucionar el problema? Cristo. Entonces, ahí viene mi frustración, que cuando las personas me cuentan el problema y yo los quiero llevar a Cristo, las personas como diciendo, no me lo va a solucionar. ¿Me entienden? Es como me lo cuentan con mucha expectativa, pensando que yo voy a sacar la varita mágica, y esto me pasa a mí, pero te pasa a vos también. Vas a sacar la varita mágica, hace cling, y se lo solucionás. Porque las personas, porque nosotros tenemos, nos es más fácil confiar en otro ser humano que vemos que en Dios que en lo que no vemos. Porque para confiar en Dios que no vemos necesitamos ¿qué? Fe. Yo acá aprendo esta gran lección. Cuando hay problemas hay que hablar a Cristo. Porque toda bendición viene de la mano de Jesús. Porque así lo ha dispuesto Dios. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que cuando uno lee el relato, que lo leímos, Moisés no solamente no le habla a la roca como debería hablarle, sino que le pega, y cuando la golpea 2 veces. Y cuando uno lee el relato, claramente Moisés estaba muy enojado, ¿o no? Muy enojado. No es para menos, porque lo volvían loco al pobre, lo volvían loco. Pero cuando uno se enoja, se equivoca con más frecuencia. Cuando uno se enoja, se equivoca con más frecuencia. ¿Cuántas veces dijiste, perdonen, ustedes me van a entender la expresión, ¿no? ¿Cuántas veces hablaste en caliente? ¿Qué es en caliente, no? Con todo el furor, y después decís, ¿cómo no me callé la boca? ¿A cuánto le pasó? No levanten la mano. ¿Cuántas veces hablamos enojados y después decís, ¿cómo no me callé la boca? No. Los otros días me llamaron un matrimonio que andaba así en crisis, ¿no? Y claro, en un momento de enojo, frase, a ver, que a veces algunos la dicen hasta con demasiada frecuencia, ¿no? Me tenés cansado, déjame en paz. Que en el contexto de la pelea, bueno, pero claro, la frase perduró, el mensaje perduró, ¿no?
Pasaron 3 o 4 días, el que dijo la frase ya se le pasó, digamos, el enojo, así que esa frase para él quedó como una anécdota, pero a la otra persona no se le fue. ¿Me entienden, no? Bueno, si te tengo cansado, y había un lío ahí, ¿no? Porque él se quiere separar de mí. ¿Por qué? ¿Cuándo? Dije, y si te tengo cansado, así que seguramente y tucu, ¿no? Y si te querés separar, porque ya tenés a otra, tucu. ¿Me entiende? Todo lo que se elabora. ¿Y qué decía él? ¿Cómo no me quedé callado? Porque cuando uno dice las cosas enojado, las probabilidades de equivocarse son tremendas. O cuando actúa enojado, no solamente habla, sino cuando actúa enojado, las probabilidades de equivocarse son tremendas. Y a Moisés le pasó, el versículo 10 que lo leímos dice, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Fíjense que con esas palabras de enojo, con esa expresión basada en el enojo, ¿sí? O en el contexto de que estaba enojado, él incluso se enorgulleció, porque él dice, él hizo era como que el milagro dependía de él. ¿Acaso tendremos que sacar? ¿Que él iba a sacar? ¿Quién hacía el milagro de que el agua saliera de la roca? ¿Me entienden? O sea, en el enojo no solamente no le habló a la roca, no solamente la golpeó a la roca, sino que encima él se atribuye el milagro, ¿no? ¿Acaso nosotros acá? Todo posiblemente porque estaba muy enojado. Entonces, la ira es un arma de doble filo. En algunas pocas ocasiones necesitamos, me parece a mí, una pequeña cuota de ira para hacer justicia cuando hay una injusticia. Jesucristo, cuando vio algunas injusticias, actuó con mucha firmeza y se lo vio como enojado, porque él ante ciertas injusticias él no se iba a quedar pasivo. Pero es un arma de doble filo, porque la mayoría de las veces a nosotros la ira, el enojo nos juega en contra. Son pocas las veces que vamos a hacer justicia con la ira, ¿no? La mayoría de las veces nos terminamos equivocando. Tercer punto. El versículo 3 a mí me costó bastante, o sea, no lo podía entender. El versículo 13 dice que Él se santificó en ellos, que Dios se santificó en ellos. Digo, ¿qué significa esto de que Dios se santificó en ellos? Bueno, lo que quiere decir es que Dios demostró su santidad al pueblo de dos maneras diferentes. En primer lugar, Dios no tolera la desobediencia. Entonces, como Moisés y Aarón desobedecieron, recibieron una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? No entrarán a la tierra prometida. No quiere decir que se van a perder. Iban a morir salvos, pero no iban a entrar a la tierra prometida. Y en segundo lugar, que a pesar de la desobediencia, la bendición viene igual. A pesar de la desobediencia, la bendición viene igual. Porque aunque no hicieron lo que tenían que hacer, el agua brotó igual. Entonces aquí vemos que Dios se santificó. ¿En qué sentido? En que mostró su carácter justo y misericordioso. ¿Hubo justicia? Sí. Ante la desobediencia premeditada. Pero también hubo misericordia. Porque aunque no se hicieron las cosas bien, Dios tuvo misericordia y el agua salió igual. Y el cuarto punto, que me parece uno de los más interesantes, está basado en el versículo 5. Dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable. No hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. ¿Cuántos años habían pasado desde que salieron de Egipto hasta este evento que estamos leyendo en Números 20? Sabemos que cuando ellos intentaron entrar a la tierra prometida y fallaron, porque no tuvieron fe, porque, ¿verdad? 10 espías dieron un informe con un énfasis totalmente equivocado, sin fe, salvo Josué y Caleb, y fallaron. Dios dijo, esta generación no entrará. Así que, ¿cuántos años iban a estar? 40 años en el desierto, hasta que esa generación, sí, que podían morir salvos en el desierto, no era que se iban a perder, pero no iban a entrar a la tierra prometida. Bien,
Cuando leemos este hecho en Éxodo 20, habían pasado casi 39 años desde que Dios había dicho, van a estar 40 en el desierto. En Éxodo 20 habían pasado casi 39 años. ¿Cuánto faltaba para que se cumpliera la promesa? Un añito y moneda. Pero el versículo 5 nos encontramos con personas cansadas de esperar la promesa. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Todavía 39 años después siguen diciendo lo mismo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Y nos trajiste de este lugar tan horrible. ¿No era que nos iba a llevar a la tierra de Canaán, que era la tierra que fluye leche y miel? Acá no hay higueras. Acá no es cultivable, no se puede plantar nada. Acá no hay viñas. Acá no hay granadas. Ni siquiera hay agua, dice. Cansadas de esperar la promesa y protestando. Y a mí esto me llamó mucho la atención, porque le faltaba muy poquito para alcanzar la promesa, que era de entrar a la tierra prometida. Y nosotros muchas veces estamos así. ¿Cuándo un deportista está más cansado? ¿Cuando larga la maratón o cuando recorrió 41 kilómetros y le falta 1 kilómetro para terminar la maratón? Pregunta obvia, la respuesta es obvia, ¿no? ¿Cuándo está más cansado? Cuando va en el kilómetro 41. ¿Cuándo hay más probabilidades de abandonar la carrera? ¿En la largada o en el kilómetro 41? En el 41. De hecho, muchos abandonan. ¿Por qué? Cansancio, calambre, agotamiento. El cuerpo dice no va más, o la cabeza dice no va más. Y estando tan cerca de la meta, no llega. Nosotros creo que nos puede pasar lo mismo. Porque si yo les digo a ustedes, ¿cuánto falta para la venida de Cristo? No sabemos una fecha exacta, pero ¿cuánto falta? Cuando uno ve las señales, cuando interpretamos que desde 1798, como dicen algunos teólogos, y ya entramos en el tiempo del fin. ¿Cuánto falta? Cuidado de no cansarnos, faltando tan poquito. Cuidado de no abandonar cuando falta tan poquito. Ellos llevaban casi 39 años, les faltaba un añito, iban a entrar a la tierra prometida, pero estaban hartos ya, hartos. Todavía, después de haber estado 39 años fuera de Egipto, todavía decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Hartos o sea, perdieron la paciencia de esperar la promesa y querían entonces volver atrás. Hemos recorrido mucho camino como iglesia y el cristianismo mismo ha recorrido mucho camino. Vos en tu vida, yo, hemos recorrido muchísimo camino. No es hora de abandonar. Todos los días tenemos motivos para abandonar. Yo todos los días tengo motivos para abandonar algo. Siento la tentación de abandonar. Pero no es hora de abandonar, es hora de buscar a Dios con más fuerzas que nunca. ¿Por qué? Porque falta poco y si estás cansado es cuando más tenés que buscar a Dios. Termino con Isaías 40:29 que dice, el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor, la energía del que desfallece. Falta poco, chicos. La segunda venida falta poco. Cantábamos en el Camporí que esta es la generación que te verá venir. ¿Pero por qué lo cantábamos? ¿Lo cantábamos porque es la letra del canto o porque creemos que somos la generación que lo verá venir? Si es así, si realmente lo creemos, no abandones. Y si estás cansado, el Señor te va a dar energías para seguir adelante, siempre y cuando lo busques de todo corazón. Amén.